Hola, en este video vamos a resolver un ejemplo sobre el tema de razones trigonométricas. El ejemplo dice lo siguiente. Si para un triángulo rectángulo se tiene que el coseno de un ángulo alfa es igual a 7/12, determine el seno del ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa. En este caso, sabemos que el coseno del ángulo alfa del triángulo rectángulo es igual a 7/12. Entonces, sabemos que el coseno de un ángulo alfa se define como la razón entre las medidas del cateto adyacente de alfa y la hipotenusa. Entonces, en este caso, se tiene que la medida del cateto adyacente con respecto al ángulo alfa de este triángulo rectángulo es igual a 7 y la medida de la hipotenusa de este triángulo rectángulo es 12. Entonces, podemos darnos un triángulo rectángulo cualquiera. Vamos a ubicar el ángulo alfa en alguno de los dos ángulos internos del triángulo rectángulo y procedemos a ubicar los datos. Veamos que la medida del cateto adyacente con respecto a este ángulo alfa es igual a 7. La medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo es igual a 12. Entonces, para determinar las razones trigonométricas que nos solicitan en el ejercicio, tendríamos que determinarlo utilizando el teorema de Pitágoras, que en este caso la medida faltante corresponde a la medida del cateto opuesto del ángulo alfa. Entonces, en este caso, para determinar este valor de la medida del cateto opuesto del ángulo alfa, tendríamos que utilizar Pitágoras. Entonces podríamos decir que esta medida corresponde a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 7 al cuadrado. De esta forma, simplificando la expresión, tendríamos que la medida del cateto opuesto es igual a raíz de 95. Ahora, como ya tenemos la medida del cateto restante de este triángulo rectángulo, entonces procedemos a colocar el triángulo con sus respectivos datos. Y de esta forma, pues vean que el sen del ángulo alfa, como se define entre la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa, tendríamos que el sen de alfa es igual a la raíz cuadrada de 95/12. Y por último, el tangente del ángulo alfa, como se define como la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente, tendríamos que este es equivalente a raíz cuadrada de 95 sétimos. Nos vemos en un próximo video.